no estaba presente, le podría decir casi en contadas carreras estaba esta asignatura, sobre todo por ahí las relacionadas a las ciencias exactas, pero hoy en día les podría decir que es al revés la situación, que hay pocas carreras en las cuales no está como materia del cuerpo del diseño curricular. ¿Por qué ustedes creen que está dentro de su plan de estudio y para qué les sirve en realidad en su futura profesión? Y si no, verlo en términos globales. ¿Para qué sirve? Creo que ustedes en distintos aspectos de su vida pueden ver reflejados el aporte de la estadística o dónde se utiliza. Uy, chicos, ¿nadie? Una de las cuestiones podemos decir que nos facilita tomar decisiones. Muchas veces creemos o planificamos un plan de mejora, ¿sí? Si es considerado hacerlo o no, y bueno, previamente a eso tendremos que hacer todo un estudio estadístico, recolectar información, sacar conclusiones y a partir de esas conclusiones decir, bueno, ¿realmente planificamos este plan de mejora o no lo hacemos? Pero para fundamentar una toma de decisión está totalmente ligado a los aportes de las estadísticas. Piensen ahora la situación de pandemia. Imagino que, obviamente que hay otros aspectos atrás, pero para saber cuántas dosis o cuántas vacunas comprar, bueno, tuvo que ver previamente todo un recuento, toda una estimación de cuántos posibles casos a futuro para saber cómo afrontar esa situación. Y dentro de eso estuvo todo el conteo de la información, los datos, la observación, las conclusiones, todo ahí estuvieron involucrados herramientas estadísticas para tomar una decisión al respecto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? En la investigación también. Ajá. A ver en qué sentido. Y, por ejemplo, cuando sacas distintas muestras para calcular los errores, sacar bueno, también suponer qué es lo que se podría llegar a suceder si se repiten en más muestras lo mismo, o qué es lo que pasa en general con algo si se repite 2 o 3 veces. Bueno, en realidad tu idea es diseñar una experiencia, poder repetirlo varias veces y observar si se manifiesta algún patrón cuando vos hiciste reiteradas veces esa experiencia. Claro, y a partir de ¿Sí? eso calcular los errores y todo ese tipo de... Bueno, calcular errores, que esos errores en términos generales se miden a través de porcentaje, que después vamos a ver que está ligado toda la unidad de probabilidades. Perfecto. Y vos tocaste el tema de investigación y yo les decía, bueno, ¿cómo ustedes ven la aplicación de la estadística en su carrera? Bueno, una de las cosas es lo que decís vos. Primero, si uno desea conformar un equipo de investigación, quiera o no, en la parte del desarrollo del trabajo seguramente tengan que trabajar con cuestiones estadísticas o también para su trabajo final. Todos tienen trabajo final en la carrera y, por ejemplo, tengan que medir algunos recursos, tengan que evaluar situaciones, poner en práctica un plan de desarrollo y bueno,
todas esas conclusiones o esas observaciones que hacen a partir de la puesta en marcha de su desarrollo, para la parte, por ejemplo, de la gente informática, bueno, ahí van a tener que contar con herramientas de la estadística y después poder aplicarlas para sacar conclusiones y obviamente aportar conocimiento a ese trabajo de investigación. Justamente es nuestra idea de que nosotros desde la cátedra podamos aportar eso, a que puedan escribir un informe, ¿sí?, a partir de un análisis de datos, ¿sí? Bueno, acá yo seguí escribiendo, nos sirve para evaluar situaciones, bueno, por ahí también está muy ligado evaluar la situación y en función de eso tomar decisiones al respecto. Aparece mucho en los estudios de mercado, la estadística, para ver si en determinada ciudad, no sé, plasmar alguna sucursal de una empresa que tenga una persona X, y bueno, y a partir de los parámetros o de valores también estimar resultados a futuros. Y así podríamos seguir diciendo para qué nos sirve la estadística. Puntualmente, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con la gente de ingeniería civil, más allá de esto que decía hoy, del aporte, creo que en principio para ustedes lo van a poder ver reflejado en ese trabajo final de la carrera, pero a su vez, cuando vayan a hacer su trabajo profesional, seguramente les va a permitir calcular parámetros que para ustedes van a ser indicadores de la actividad constructora, como, bueno, tener presente lo que son la producción y ventas de barras de construcción, o sea, el precio de los materiales también, que es importante, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener presente cuáles los valores que se manejan en una obra pública, que seguramente sean o que difieran de una obra privada. Tener presente también cuánto debo invertir en la primera fase de una obra, ya sea para materiales o para recursos humanos, es decir, mano de obra. Bueno, entre otras cosas, son los que podemos plasmar enfocado a la actividad del ingeniero en civil. Si me voy a la parte de electromecánica, bueno, esto que decía la compañera de medir errores también está relacionado en contraposición a poder, por ejemplo, medir lo que es la confianza de determinadas máquinas, ver justamente, evaluar la tolerancia que tienen las partes de esa maquinaria. Bueno, y así distintas aplicaciones en la parte de sistemas de la información. También podemos decir que nos permite analizar la fiabilidad que tienen distintas máquinas o los distintos equipamientos con los que cuenta un ingeniero en sistemas. También permite analizar la influencia que tiene una variable sobre la otra, como puede ser para comprobar si el servidor de páginas web influye en el tiempo de respuesta de la red. Y por último, el licenciado en organización industrial utiliza, pero a menudo y con mucha frecuencia, lo que son las herramientas estadísticas, con el fin de poder, bueno, evaluar o analizar situaciones vinculadas a la economía, a la parte de industria, de servicio, con esto que hablaba hoy, con la idea de poder, en función a las conclusiones arribadas, tomar decisiones para, de ser posible, planificar un plan de mejora o quedarse como se viene trabajando. Una de las ideas, así a grandes rasgos, de lo que aporta la estadística en cada una de las carreras con las que trabajamos nosotros en este caso. Bueno, entonces, si yo le digo, ¿qué es la estadística? ¿Cómo definimos a la estadística? ¿Qué me dicen ustedes?
según las definiciones que fuimos tomando, me parece más como una herramienta, digamos. Bien, una herramienta. ¿Y qué herramientas tiene? O sea, si yo te digo, enumerame una herramienta de la estadística, ¿qué me podrías decir? La medida no sería una. Ajá, una medida, exacto. ¿Y qué hago con esa medida? ¿Para qué nos sirve esa medida? Y organizarlos en parámetros, por ejemplo. Organizarlos. Cuando decís organizarlos en parámetro, dame un ejemplo, digamos, o explícame un poquito qué. Digamos que hay un grupo, mejor dicho, diferentes grupos de personas que plantean una situación y todos esos grupos tienen una solución diferente. Supongo que si lo ponen a debate, el grupo con mayor voto gana esa solución. O sea, hace la solución que ellos Ajá, plantean. bien. Lo que vos decís es, en base a la respuesta de los integrantes, organizar esas respuestas para poder, por ejemplo, lo que vos decís, apreciar cuál fue la respuesta que más predominó. ¿Esa es tu idea? Claro, sí. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, para llegar a la respuesta del integrante tenemos que hacerle una pregunta. En términos estadísticos estaríamos diciendo, bueno, estamos recogiendo información. En este caso, por medio de una interrogación, por medio de una consulta, yo obtengo información. Si son muchos integrantes, lo conveniente es, como dice el compañero, por ahí organizar la información. ¿Con qué idea? Bueno, por ejemplo, él planteaba decir, bueno, ¿cuál es la respuesta que más sobresale? Bueno, esa, por ejemplo, fuera el interés del investigador, ver cuál de las respuestas predominó. Puede ser otro que diga, bueno, no, a mí me interesa saber qué respuesta no estuvo presente, quizás. Bueno, entre otras cosas. Pero a lo que voy es, organizo la información con la idea de poder apreciar si hubo un patrón que se manifestó o no, y poder elaborar alguna conclusión de esa información que uno recoge. Con la idea de, bueno, tomar decisión o no, o que nos sirva para describir a ese grupo, en este caso de individuos, de la cual recogimos la información. Entonces podemos decir que la estadística es una ciencia encargada de justamente recolectar, ordenar, representar y analizar esa información, y en función a esa interpretación que uno hace, pueda estimar conclusiones, elaborar conclusiones precisas o bien hacer estimaciones a futuro. Ahí, digamos, hay las conclusiones precisas o estimar a futuro. Bueno, eso por ahí está ligado a dos tipos de estadísticas que lo vamos a estudiar más adelante. Este concepto surge justamente de lo que deriva la palabra estadística, que deriva del vocablo estado. Antiguamente la estadística era una palabra latente en los gobiernos, y justamente estas instituciones lo que hacían era usar la estadística para el conteo de la cantidad de poblaciones, de nacimiento, mortalidad, cantidad de vacunas, entre otras cosas, por lo que si uno comienza a hacer lectura de las historias remotas, las épocas remotas de la estadística, van a poder apreciar que básicamente lo que se dedicaba era al conteo de la información, ¿sí? Pero con el avance de la estadística, sobre todo cuando se une con la matemática y con los cálculos de probabilidades, que eso más o menos se da en el siglo XIX, forma lo que hoy en día es la estadística, que está enfocado a la parte inferencial, ¿sí?
a otro tipo de estadística, que es la estadística, como digo, inferencial, que ahí vamos a apreciar justamente, para llegar al inferencial, el manejo de probabilidades y el manejo de todas las herramientas de la estadística descriptiva. Pero para llegar a esa parte tenemos que comenzar, entre comillas, de cero. Muchas veces tenemos presente que la estadística es un resultado, es un número. De hecho, el número que más predomina en la estadística es el porcentaje. Muchas veces me ha pasado que digo, ¿qué es estadística? Y me dicen un porcentaje. Pero no olvidemos que para llegar a ese valor, ese resultado o producto final, hubo toda una serie de pasos, porque por eso es una ciencia, hubo todo un procedimiento justamente para arribar a ese resultado, que es un valor importante y que a partir de ese resultado obviamente nosotros podemos hacer conclusiones de esa información recolectada. Pero no nos quedemos con la idea que es un número o es solo un gráfico, porque también pasa de que preguntamos qué es estadística y aparece nada, o dónde lo podemos apreciar en el gráfico, pero tras del gráfico hubo toda una serie de pasos para llegar. Y bueno, nosotros en la primera parte de la materia justamente le vamos a aportar ese conocimiento de ir paso a paso de la estadística con el fin de dar significado a esos resultados. Y algo por ahí que sumo a esto, en el que nosotros, por una concepción personal del equipo de cátedra, apuntamos a que todos esos procesos de la estadística, que es la organización de la información por medio de tablas, o presentación por medios de gráfico, o cálculos de parámetros, como puede ser el promedio, nosotros vamos a hacer uso de la herramienta del software de estadística, Infostat, porque justamente es un software específico de la asignatura, con el fin de poder disminuir tiempos en esos pasos, y ese tiempo que logramos disminuir, enfocarlo al análisis de los resultados. Es decir, nos va a arribar un gráfico, el software, y bueno, poder a partir de la observación ver qué conclusiones podemos hacer de ese gráfico. O nos va a permitir calcular distintos parámetros. En la mayoría de los casos, si trabajamos con una variable numérica, van a ser números. Y bueno, ¿qué nos dicen esos números con respecto al tema que estoy trabajando? ¿Qué me aporta? Bueno, preferimos que destinemos más tiempo en eso, o sea, el tiempo ahorrado que lo hacemos a través del software, lo destinemos para elaborar las conclusiones, que por ahí es lo que más cuesta, pero es lo más rico o el aporte más interesante que nos da la estadística. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Sí, Bien. genial. Bueno, como decía hoy, para llegar por ahí a trabajar con las herramientas actuales de la estadística, tenemos que primero pasar por lo que es la estadística descriptiva. Lo que hablábamos hoy de recolectar la información, organizarla e interpretar esa información, si esa interpretación se enfoca solamente al grupo analizado, estaría haciendo una descripción de ese grupo, es decir, estaría describiendo un aspecto X de ese grupo. Por eso es que ahí yo estaría trabajando con herramientas de la estadística descriptiva. Si yo a cada uno de ustedes les pregunto de qué localidad provienen, ¿sí? Alguno me puede decir Gualeguaychú, Colón, San José, bueno, entre otras, y yo veo que la mayoría son acá de Concepción del Uruguay, digo, bueno, los alumnos que cursan probabilidad y estadística de la Comisión B del año lectivo 2020, la mayoría son provenientes de la ciudad de Concepción del Uruguay. Es decir, que ahí estaría haciendo
estaría trabajando con la estadística descriptiva por el hecho de que esa conclusión que yo obtuve me describe solo a este conjunto. En cambio, que es la que solemos trabajar actualmente, la estadística inferencial es aquella que me permite realizar, como el nombre lo dice, inferencia a partir de los resultados de un pequeño grupo, ¿sí? Los que yo obtengo a partir de un pequeño grupo, los infiero a un grupo mayor. Bueno, y acá en el gráfico lo podemos apreciar. Ese grupo pequeño es llamado muestra, y los resultados de la muestra los generalizo a toda la población en estudio. Muchas veces uno no puede trabajar con toda la población por distintas cuestiones, como puede ser el tema de cuestiones económicas o cuestiones de tiempo. Ustedes seguramente cuando lleguen a hacer su trabajo final, una de las variables que van a estar latente para ustedes es el tiempo. Empieza la ansiedad de querer culminar con la materia, también empiezan los tiempos académicos. Siempre, la verdad que en el caso de ustedes desconozco, pero sé en otras carreras que tienen, por ejemplo, 1 año para presentar el avance del trabajo final. Entonces puede ser que también esté ligado a tiempos académicos. Y bueno, frente a eso digan, bueno, no voy a poder trabajar con toda mi población, voy a trabajar con un pequeño grupo. Bueno, esa es la muestra. Dentro de la muestra, cuando uno quiera, bueno, trabajo con un grupo menor, tengo que recoger información, hacer gráfico, presentar esa información mediante gráficos, ilustrativo, entre otras cosas, ahí estaría haciendo estadística descriptiva. Y los resultados que obtenga de la muestra lo puedo generalizar a la población. Cuando hacemos esa generalización estaríamos trabajando con estadística inferencial. Lo que sí, cuando hacemos estadística inferencial, en el medio de estos dos aparece toda la teoría de probabilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como ustedes en su trabajo van a trabajar con parte de la población, el resultado que ustedes generalicen puede tener errores, puede tener error, porque obviamente no están midiendo a todos los elementos de la población. Entonces puede haber un error. Obviamente que como investigador tenemos que lograr que ese error sea el mínimo posible. Y ese error se mide en términos de porcentaje, es decir, en términos probabilísticos. Por eso es que ustedes, si después ven el video de la presentación de la materia, la organización de los 3 parciales no es porque uno quiera organizarlo porque sí. No, hay un fundamento lógico que justamente es que las 3 primeras unidades tratan la estadística descriptiva, las 3 unidades siguientes engloban lo que es probabilidades y las últimas 4 unidades trabajan con estadística inferencial. Bien. Un ejemplo diferencial fuese que, bueno, en el caso de la facultad, si uno quisiera ver de qué localidad provienen los ingresantes de UTN, los ingresantes 2021, bueno, generalmente hoy en día no contienen con toda la información pura porque hay chicos que no presentaron toda la documentación porque, bueno, sabemos lo que el año pasado que han tenido, que quizás algunos secundarios no les han aportado el certificado de título en trámite, y bueno, por ende, al no tener toda la información, muchas veces no se puede cargar al guaraní, y por ende no sería un alumno activo en la facultad. Entonces ahí podría yo pensar que la población en estudio es desconocida, o sea, no tengo con certeza cuál es mi población. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es hacer una estimación de cuál es la localidad que más predominan los ingresantes 2020. Bueno, para eso trabajo con el listado que cuento del guaraní y extraigo una muestra. Una muestra, un grupo, vamos a suponer,
no sé cuántos ingresantes, pero pensemos, hago un grupo de 80 ingresantes. Bueno, ese 80 ingresantes viene a ser mi muestra. Mi población son todos los ingresantes 2020 de UTN Regional Concepción del Uruguay. Bueno, de esos 80 grupos, salió que la localidad que más predomina vuelve a ser Concepción del Uruguay. Bueno, entonces digo, se estima que la localidad que más provienen los ingresantes 2021 de UTN es de la ciudad de Concepción del Uruguay. ¿Se entiende? Generalmente, chicos, ¿me escuchan? Sí, se entiende. Sí, sí, sí. ¿Bien? Sí. Bien. Nosotros vamos a empezar a trabajar con la descriptiva, después vamos a pasar con la inferencial. Bueno, como toda ciencia, además de los procedimientos, tienen lenguaje propio. Uno de los lenguajes justamente es el concepto de población. La población, como yo dije en el ejemplo de recién, son todos los ingresantes 2021 de UTN. Les pregunto, ¿siempre son personas la población? No necesariamente. No, no necesariamente. Por ejemplo, si estudiaríamos qué, no serían personas. Veterinario. Bueno, ¿y el veterinario qué busca estudiar? Comportamiento de los animales. Comportamiento de los animales. Bueno, ahí tendría que estudiar animales. ¿Sí? Bien, pregunto esto porque muchas veces cuando definen población dice conjunto de todos los individuos. Por ahí esa definición quedó justamente ligada al origen de la estadística, que era el conteo de las personas en las ciudades. Hoy en día eso ya se extiende, se generaliza y se habla de todos los elementos que cumplen una determinada característica, que justamente es la que como investigador deseamos medir. Bien, ¿qué deseaba medir yo al encuestar o al mirar el legajo de todos los estudiantes de UTN? ¿De qué localidad venía? Eso era mi interés. ¿Ah? Bueno, después sabemos acá, tengo 5 personas, quizás no puedo, 4 personas, y capaz no puedo encuestar a las 4, entonces tengo que trabajar con una muestra. Esa muestra es una parte de la población y que, ojo acá, no puede ser cualquier muestra. Tiene que ser un subconjunto que me represente fielmente las características de la población. Es decir, por comentarle, en esa muestra que yo estoy extrayendo de los ingresantes del 2021 de UTN con el fin de saber de qué localidad provienen, yo no podría hacer una muestra así, bueno, esta saco, esta, no. Tendría que al menos, por ejemplo, dividir en grupos de las carreras que eligieron, o sea, no mezclar las carreras. ¿Por qué? Porque UTN, de la regional de la facultad, de regional de Concepción del Uruguay, se caracteriza por tener 4 carreras. Entonces lo ideal es que la muestra que yo conforme sean integrantes de las distintas carreras y que no me quede, por ejemplo, una muestra formada por 60 de electro, 15 de civil y 5 de LOI, y no me quedó nada de sistema. ¿Me explico? O sea, tengo que tratar de que esté representado a los integrantes por las diferentes carreras. Eso sería por ahí una muestra que represente fielmente las características de la población. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Me expliqué? Bueno, entonces, ¿eso qué me permite a mí? Tener una seguridad de mis conclusiones. Si no, puedo tener un gran error. Eso que hoy decía que el investigador tiene que lograr que ese error
cuando hace estimaciones sea el mínimo posible, bueno, está vinculado a cómo yo elija los elementos que formen a mi muestra. Cómo escoja esos elementos de las muestras. Bueno, los tengo que elegir de tal modo que me represente las características primordiales de mi población. No que esté sesgado a un aspecto de la población, porque eso no sería un resultado fiable. Bien, y de cada muestra voy a tener una unidad estadística, que es cada elemento de la población o de la muestra, es dependiendo de cómo trabaje. Puede ser que yo un trabajo lo hago trabajando con mi población, o puede ser un trabajo que yo lo haga enfocado desde la muestra. Entonces, bueno, cada elemento, es decir, en este caso del ejemplo de UTN, cada estudiante de UTN es la unidad estadística, o en el caso de cuando voy a laboratorios y pongo a prueba una probeta, lo que fuese, eso serían unidades experimentales también llamadas. Obviamente que yo busco medir algún aspecto de esa población, y esas propiedades o el aspecto que estamos midiendo en cada elemento o bien en cada individuo se llama carácter estadístico. Si yo parto de mi población, que los ingresantes 2021 de UTN, extraemos una muestra de 80, bueno, después leo un mensaje que tengo acá, o le podés escribir a Karina, porque yo la verdad que... ¿podés mandarle a Karina, por favor? Gracias. No puedo si no le... Yo no soy de las personas que no puedo hacer dos cosas juntas. Leo y hablo, no, imposible. Decía entonces de que estamos en ese ejemplo, traemos 80 estudiantes y bueno, ¿qué pretendemos conocer? ¿De qué localidad proviene? Bueno, la localidad proveniente de los ingresantes es el carácter estadístico. Es esa característica que quiero medir yo. Bueno, obviamente que todo tiene un objetivo. ¿Con qué fin? Bueno, quizás UTN diga, yo quiero reforzar a partir de ese estudio, para el año siguiente, reforzar aquellas localidades de las cuales tuvimos poco ingresantes, que puede ser Colón, la verdad que Colón bajó el número de ingresantes, o San José, y bueno, armo un plan estratégico, me voy a las escuelas secundarias para, como digo, aumentar el número de ingresantes de esas localidades. Yo recién hablaba de lo que es muestra. Bueno, acá nos vamos a detener, hicimos un cambio con respecto al año pasado, de extraer esta idea, esta parte que estaba en la unidad de muestreo al inicio, que es los tipos de muestra. Los tipos de muestreo en realidad. Hay dos tipos de muestreo. Uno que se llaman probabilístico, lo pongo con ese nombre específico, por ahí esa palabra la vamos a conceptualizar mejor cuando demos probabilidades, pero sepan que los probabilísticos están enfocados a que todos los integrantes de la población o todos los elementos de la población tienen posibilidad de formar parte de la muestra. Dentro de los probabilísticos tenemos el muestreo simple al azar, el sistemático, el estratificado y el por conglomerado. Bueno, eso nosotros se los damos a que ustedes los investiguen y los estudien solo. No pretendemos que de cada uno de ellos escriban un libro. No, de hecho los dos primeros, el muestreo simple al azar y el sistemático, con, les diría, 15 renglones, ya está explicado cómo se lleva a cabo. Lo ideal son dos aspectos a tener presente. ¿En qué caso es conveniente hacer cada uno de ellos y cómo se realiza cada uno de ellos? ¿Me explico? Esto les queda para ustedes, estudiar o armarse un apunte en qué consiste el muestreo simple al azar, el sistemático, el estratificado y el por conglomerado.
Por otro lado, tenemos los no probabilísticos, que se enfocan a que uno o más integrantes de la población no tengan posibilidad de formar parte de la muestra, y dentro de ellos tenemos el por conveniencia, el intencional o el bola de nieve. Hay muchos más, pero por ahí son los más usados. Cuando nosotros hacemos inferencia, cuando queremos hacer estimaciones futuras con un grado de confiabilidad, lo ideal es hacerlo desde los probabilísticos, porque justamente nos dan ese aspecto de confianza, de que las estimaciones son confiables. Caso contrario, si trabajamos con un no probabilístico, podemos llegar a cometer un error muy grande en las conclusiones arribadas. Pero ustedes me van a decir, profe, ¿para qué existen esto? Y sí, los no probabilísticos, se utilizan sobre todo cuando hay desconocimiento del tema. Muchas veces pasan los temas por ahí de tesis o tesinas que eligen y no hay antecedentes de investigación, y por ahí no les permite hacer, por ejemplo, plantear una hipótesis en el trabajo. Entonces les sirve como a modo exploratorio. Exploran el tema por medio de un no probabilístico. Por ejemplo, hay uno que trabaja con expertos en el tema, entonces hacen entrevistas a distintos expertos que manejan esa temática, con la idea de que justamente les permita hacer un planteo de hipótesis en el trabajo en relación a la información que recogieron de esos expertos.